we caller heard 10 shots from near the front of the entrance. The man did have an AR in his hand, and he started shouting, and then he started firing at random directions. 19-year-old Brandon Hull shot and killed 8 people at an Indianapolis FedEx plant and then killed himself. Brandon Scott Hull fue un joven de 19 años de edad, nacido el 20 de agosto del 2001, Indianapolis, Estados Unidos, Hoover 1100. Desde la infancia, Brandon fue alguien medianamente problemático. No era difícil hacer amigos para él, y de hecho, era usualmente regañado por los maestros porque hablaba demasiado, jugaba con sus compañeros de la misma edad y se relacionaba bien con ellos. A sus 14 años, tras un incidente del que hablaremos más a futuro en esta investigación, Brandon fue a un hospital psiquiátrico, y su información se encuentra en formato PDF con algunas censuras en línea. En él, sabemos sobre unas pocas pero no nulas amistades, sus aficiones y bastantes detalles sobre él. Tenía 4 amigos cuando se le hizo la entrevista, y un mejor amigo. Declaró que no le gustaba hablar en la vida real con ninguno de ellos, a menos de que fuera en la escuela. Si miraba a un amigo suyo afuera, lo ignoraría, y poco a poco perdió amistades mientras creció. Brandon tenía muchas aficiones. Las que decidió mencionar en la entrevista fueron videojuegos, Minecraft, Call of Duty, The Binding of Isaac, Lego Star Wars, pero no hay registro de su gusto a la serie My Little Pony a los 14 años, por lo menos en esta entrevista. Por el 2015 fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Brandon no acabó la preparatoria, jamás se graduó. Vivía en la casa de sus padres mientras buscaba algún empleo cualquiera para apoyar a la economía de la casa. De su familia, tan solo se sabe que tiene una madre y quizás un padrastro o novio de su madre, la cual fue a dar sus disculpas y declaraciones en un reportaje de noticias pocas semanas tras el suceso, notándose totalmente indiferente en ella, sin ningún rastro de tristeza por perder a su hijo. Por el 2020, antes de que sucedieran los hechos, la madre de Brandon llamó a la policía para avisar que su hijo quería cometer muerte por policías, refiriéndose a que quería quitarse su vida luchando contra ellos. Brandon ya había comprado una escopeta y estaba listo para ello. Se lo contó a su madre, quien ella misma declaró haber tratado muy fuerte de reformarlo con amor familiar, sin tener ningún éxito. Desde la infancia fue alguien problemático, y, en sus palabras, para que una madre sea quien denuncie a la policía a su hijo, es ya una bandera roja a tener en cuenta. En aquel marzo del 2020, la policía pudo satisfactoriamente someter a Brandon y arrebatarle su escopeta, que factiblemente había comprado con su dinero trabajando en FedEx. Se sabe que Brandon solo trabajó durante apenas 2 meses en aquel lugar, y no se tiene conocimiento de más trabajos suyos. Por ende, era un desempleado que no estudiaba ni aportaba a la casa de forma económica. E incluso si el dinero solo quedaba para él, basándome en cómo logró comprar las armas, es lo más posible. No se sabe el por qué, pero Brandon, tras 2 meses de trabajar en FedEx, simplemente dejó de ir y fue despedido, como si se hubiera aburrido de estar ahí. Un recién adulto de 18 años, Brandon, que lo primero que hizo con su dinero fue comprar una escopeta, es alguien que definitivamente no debería de dejarse jamás con la posibilidad de volver a tener un arma de fuego de forma legal. O eso pensaría alguien cuerdo. Sin embargo, en julio y posteriormente septiembre del 2020, Brandon compraría su primer y segundo rifle de asalto estilo AR-15, una Ruger AR-556 y un HM Defense HM-15F, comprados de forma totalmente legal pese a sus antecedentes policiales. Por aquel momento, cuando fue sometido por policías por la llamada de su madre, se le hizo un diagnóstico psicológico que no fue revelado al público. Es posible que haya habido nueva información sobre sus trastornos y así justificar sus actos. Uno muy usual suele ser el trastorno de comportamiento disruptivo, caracterizado por dificultad a controlar pensamientos de agresividad impulsivos, desafiar a la autoridad y conductas socialmente inadecuadas. Ello sería suficiente para contentar a unos vagos policías, quienes no tenían más interés de lidiar con un problema innecesario más de aquel día. No existe registro de testigos aparte de los vecinos, quienes no lo conocían ni habían interactuado nunca con él. Tampoco hubo amigos, maestros o vida escolar referente a Brandon que quisieran hablar sobre él. Esto puede ser un indicador de que, tras crecer,
se fue alejando poco a poco de los demás, pues mostraba signos de timidez y reclusión de la sociedad posteriores a su infancia. Ni siquiera solía hablar con su propia familia, algo que encaja en un perfil como el suyo, una persona del espectro autista retraído socialmente, con distintos trastornos y encima una recién terminada pubertad, con una baja autoestima por no lograr nada en su vida, comenzaría a planear su final. Lo siguiente es un intento de reconstruir los hechos ocurridos aquel jueves 15 de abril del 2021. Lo narrado aquí está basado en los testimonios de los policías y puede no ser exacto o tener más interpretaciones. Jueves 15 de abril del 2021. Brandon se le había pasado pensando los últimos días, semanas, meses e incluso años sobre este día. Quería escribir una nota despidiéndose de todos, previo a lo que se encontrara. Desde que se levantó hasta las 4 de la tarde de aquel día, Brandon se la pasó en su habitación planificando los actos que cometería hoy. A las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, Brandon alistó su equipamiento, se vistió para salir y pedir prestado el auto de sus padres, a lo que ellos accedieron o simplemente no se dieron cuenta. Metió sus 2 rifles al auto y condujo a un antiguo lugar donde trabajaba, aquel FedEx. Lo que miran en la pantalla es el sitio donde pasaron los hechos. A exactamente las 10:19 de la noche, Brandon publicó una foto de su perfil en Facebook diciendo: "Espero poder estar con Applejack en la otra vida. Mi vida no tiene sentido sin ella. Si no existe nada después de la muerte, y ella no existe, entonces mi vida nunca tuvo sentido de todas formas". Adjuntando una foto suya con uno de los rifles comprados meses atrás de forma legal. Tras la publicación, a las 10:30 de la noche, Brandon llegó al lugar y se estacionó en el lote de empleados. Permaneció en su automóvil durante un momento, contemplando y pensando si realmente lo haría, cómo lo haría, repitiéndose a sí mismo cómo era el sitio donde había trabajado durante 2 meses y poder llevarse el máximo de personas posibles antes de irse con, como él declaró, su amada Applejack. A las 11 de la noche, Brandon sale de su auto e inmediatamente abre fuego ante todos. Dispara sin saber quién o qué está delante suyo, logrando acertar a 4 personas en el estacionamiento, trabajadores que se encontraban afuera de las instalaciones de FedEx. Brandon, un minuto después, intenta entrar al edificio, pero hay una barrera de torniquete que impide su entrada. Brandon, sin pensarlo, empieza a disparar a los empleados que logró ver tras el torniquete. Algunos empleados lograron esconderse en las oficinas y almacenes, pero 4 personas más fueron acertadas por sus balas. Brandon regresa a su auto y dispara al azar. Los empleados dentro de la zona ya habían llamado a la policía sobre lo sucedido. Brandon regresó al edificio de FedEx, donde si bien no logró entrar a la zona donde habían más empleados debido al torniquete, sí estuvo a las afueras del edificio, y tan solo 2 minutos después de llevarse la vida de 8 personas, herir de gravedad a otras 5, Brandon se quitó su vida. La policía llega a la escena del crimen pocos minutos después a las 11:42 de la noche. Se atendieron a los heridos y se intentó proporcionar ayuda médica a las víctimas, pero lamentablemente, y como ya mencioné, 8 personas no lograron sobrevivir. Tras este suceso, la policía indagó más sobre la persona detrás de los hechos, su familia y sobre todo su madre, quien fue la única persona que se reportó como familiar de forma pública sobre el suceso. Colaboró con la policía y proporcionó información sobre Brandon. Investigaron sus dispositivos electrónicos, su computadora de mesa y algunos otros dispositivos más. No se encontró mucho. Sin embargo, los primeros días de investigación, un oficial declaró que, según mis años de experiencia, Brandon visitaba sitios web que parecían sitios de supremacía blanca, lo que daba una señal de sus motivaciones, pues la mayoría de víctimas eran Sikhs, una raza emigrada de la India. Tiempo después se concluyó que no había evidencias de que el tiroteo fuera ocasionado por motivos raciales. Hasta la fecha, no hay un motivo oficial del por qué Brandon decidió cometer los actos. La policía dio su teoría. Creemos que fue un intento de experimentar qué se sentía arrebatarle la vida a alguien y una muestra de masculinidad. Fue la conclusión oficial, una que, en mi opinión, es muy pobre y poco concluyente, pues, y yendo a la ballena sobre las nubes en este caso, la despedida de Brandon decía que sin Applejack
Una pony imaginaria de una serie infantil My Little Pony no tenía sentido. Alguien como él, sin interacción con otros, con pocos o nulos amigos, no tendría la necesidad de querer mostrarle a los demás su masculinidad, sobre todo si previo a los actos publica en Facebook que quería ver a una pony inanimada para que todos sus amigos lo leyeran. Tras suceder los hechos, la presión social fue enorme, pues las víctimas querían una respuesta del por qué Brandon lo hizo. Eran conscientes de que si decían algo relacionado a un odio por otras etnias, podría ocasionar más polémica de la que ya había. Además, el en ese entonces presidente Joe Biden habló sobre el suceso, haciéndolo más grande aún. Fue algo que para la comunidad Sikh americana era en extremo importante. No hay evidencias del por qué Brandon decidió llevarse la vida de otras personas antes de quitarse la suya. Sin embargo, creo que es importante recalcar la soledad de Brandon, una persona que no pudo acabar sus estudios, no se graduó, no trabajó durante mucho tiempo, no fue a la universidad, no tuvo amigos, no salía de casa. Cuando su familia le quiso ayudar recomendándole u obligándole a que consiguiera un trabajo, y estuvo 2 meses en FedEx hasta que misteriosamente dejó de ir sin aviso, creo yo fue cuando él comenzaría su plan. Al ver cómo después de convertirse en adulto, seguía sin encajar con los demás, sin poder sentirse identificado con nadie ni interactuar con otros, junto a los trastornos que él ya tenía desde su nacimiento, un desequilibrio mental que llevaba de fondo, pero que sin embargo era alguien cuerdo y funcional. Él tan solo tenía ataques de rabia. Es entonces la perspectiva que necesitaba para concretar todas sus ideas, motivado por una idealizada y ficticia situación donde lo único que le daba esperanza era una serie infantil sobre amistad y valores sociales, My Little Pony, y recordando las posibles miradas raras, tratos desiguales o comentarios que malinterpretó de sus compañeros de trabajo en FedEx, todo hace más sentido. Para Brandon, esas personas representaban todo lo que estaba mal para él en su vida, la sociedad que jamás logró comprenderlo. Sea la visión que sea, llegar con la verdad no cambiará lo que sucedió, ni regresará a las personas que fueron tomadas por Brandon. El listado de las víctimas es muy variado. 2 chicas de 19 años de edad. Ambas trabajaban desde hace muy poco y estudiaban a la par. Una llevaba trabajando unos 4 meses, quería ser policía, y la otra tan solo 2 semanas. Un hombre de 32 años de edad. Una madre de 48 años de edad que trabajaba para poder mantener a sus hijos y había emigrado al país desde el 2004. Una mujer de 66 años de edad emigrada. Ella trabajaba en FedEx junto a otros familiares suyos. Una mujer de 50 años de edad, inmigrante desde el 2018, que apoyaba a su familia. Y finalmente, 2 hombres de edad avanzada, 68 y 74 años, uno inmigrante y el otro un ingeniero retirado que buscaba ingresos extras mediante un empleo relajado para su edad avanzada. Todos ellos se fueron de este mundo aquel jueves 15 de abril del 2021 a manos de Brandon, con motivos no confirmados. El post de Facebook que Brandon dejó antes de cometer los actos es algo muy curioso y destacable, pues siendo totalmente sinceros, es lo único que hace que este caso destaque ante los otros. En especial, en Estados Unidos, sucesos como estos son muy numerosos debido a la facilidad de conseguir armas de manera legal. Brandon, sin embargo, denota características poco comunes en criminales así. Un tirador cuyo motivo de arrebatarle la vida a otros y luego partir era una serie animada de pequeños ponis mágicos que hablaban de amistad, portarse bien y valores sociales. Algo tan diferente a lo que Brandon hizo aquel día. Una persona obsesionada con una serie así, yendo totalmente en contra de su ideología. El perfil de Facebook ha sido eliminado u ocultado por el FBI tras la investigación. 3 años después estoy seguro que jamás se liberará. Existen muy pocas capturas suyas en internet y no parece haber rastro de sus acciones previas al suceso. Algo normal sabiendo que, posiblemente, después de los 14 años, ya no tuvo amigos. La versión de los hechos confirma que eso es todo sobre él. Alguien solitario, con pocos o nulos amigos, sin interacción, quien quería irse de este mundo pues, desde su perspectiva, solo hallaba confort en una serie animada para niños pequeños. Un joven adulto de 19 años sin empleo, sin acabar su preparatoria, destinado a ser mantenido por su madre,
con problemas psicológicos y ataques de ira. Era solo cuestión de tiempo para que algo grande sucediera. En la entrevista que se le hizo a su madre meses después de que su hijo Brandon cometiera los crímenes, se le ve extraña, demasiado tranquila, como si no fuera ni su hijo. Los comentarios del video resaltan mucho eso. No es una perspectiva propia mía, sino algo colectivo. La respuesta de la madre de Brandon no es natural, es algo rara. Tal como si ella sí estuviera triste, pero en cierto punto aliviada de que por fin se terminara. Como si no tenerlo en la casa fuera una estupenda noticia para su hogar. Si la madre de Brandon era su única familia, esto indicaría de que aquí hubo algo más que por supuesto no fue revelado a las autoridades. Pero lo más posible es que no tuviera más hermanos, pues sabemos que tampoco tuvo un padre. Por mera curiosidad, encontré esta imagen con información sobre un Brandon de apenas 11 años de edad. En él vemos detalles sobre su madre, Sheila Hull, y el novio de su madre, Larson Keith, quien reportó el incidente familiar a la policía. Cuando llegaron y vieron a una mujer, la madre de Brandon, Larson narra que estaba teniendo una pelea de agua con el hijo de su novia, cuando entonces él lo roceó con la manguera, y Brandon se enojó mucho, comenzó a gritar y discutir. Su madre tuvo una discusión con él, y entonces Brandon agarró la manguera y le echó agua tanto a su madre como a Larson dentro de la casa, pateó su carro y destrozó cosas de la casa. Larson, en un intento de controlarlo, agarró a Brandon de los hombros y lo llevó a la casa. Brandon le gritó y le dijo que se fuera de la casa, y entonces se encerró en el baño. Larson, como no era más que un extraño, quiso entender al joven y a su familia, por lo que se salió al patio mientras su madre hablaba con él. Brandon se metió al baño, le puso llave y comenzó a romper cosas del baño mientras gritaba enojado. Su madre fue por un cuchillo a la cocina para intentar desbloquear la puerta del baño, pero entonces Brandon abrió la puerta, golpeó a su madre numerosas veces, la mordió, la pateó, fue a la cocina por 2 cuchillos y comenzó a amenazarla con ellos. Según los documentos, la apuñaló. Sin embargo, tan solo le provocó una laceración en el antebrazo. Brandon, tras ello, la amenazó con los cuchillos, y cuando Larson tocó la puerta para hablar con ellos y ver cómo iban las cosas, Brandon le dijo susurrando a su madre con los cuchillos apuntándola: "Si contestas, voy a apuñalarte". Lentamente guardó los cuchillos, atendió la puerta y se calmó. Su madre pudo hablar con su novio y entonces llamaron a la policía tras ver las heridas de Sheila, marcas de mordida y la pequeña laceración provocada por Brandon. Este documento, que fue filtrado hace muy poco, cuenta la perspectiva de la familia Hull y da detalles importantes. En primera, nombre y comportamiento de Brandon en la infancia. Era alguien muy inestable quien se enojaba por lo más mínimo. Sheila, madre de Brandon, se trataba de una madre soltera con un hijo. En este documento solo se habla de 3 personas en la casa: Sheila, Larson, novio de Sheila, y Brandon. Ocurrió a las 8:07 de la noche, una hora muy tarde como para que un segundo hijo se encuentre en la escuela por regresar. Tras conocer esta versión, creo que es clara la inestable persona que era Brandon, y el lamentable, por cierto, alivio que sintió su madre cuando él por fin dejó de causar problemas en la casa. FedEx fue señalado tras el suceso, porque una de las políticas suyas era de que los empleados no pueden tener su celular mientras trabajan para evitar distracciones. Esto ocasionó que la llamada a la policía fuera más tardada cuando pasaron los hechos. FedEx lanzó un comunicado diciendo que lamentaba mucho los sucesos y nada más. Donaron un dinero a una fundación contra víctimas de tiroteos y supervivientes, pero aún con ello no han cambiado sus políticas. Mucha gente quiso señalar la incompetencia de quienes le vendieron las armas a Brandon, pues desde el 2005 existe una ley de bandera roja que determina que un establecimiento puede negarse a venderle armas a una persona con antecedentes de agresiones o problemas psicológicos como el que tuvo Brandon, cosa que ignoraron y culminó en todo esto.
Incluso tras varios documentos sobre Brandon, hospitalizaciones psiquiátricas y 2 sucesos con la policía, no se hizo nada. Brandon siguió con la libertad de comprar cuantas armas de fuego quisiera. Y así ocurrió, ocasionando la muerte de 8 personas aquel jueves 15 de abril del 2021. Esta clase de crímenes son para mí los peores, pues solo hay víctimas. Nunca se castiga a quienes hacen esto. Creo yo, y desde mucho respeto digo, que estos son los actuales crímenes perfectos, pues la persona que causó el crimen muere sin recibir castigo, comete las peores fechorías y los únicos afectados terminan siendo terceros. Espero mucho que te haya gustado esta investigación. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Narrar esta historia fue algo curioso para mí. Honestamente, el único motivo por el cual hice esta historia es porque yo la vi cuando salió. Muchos no lo sabrán, pero yo soy dueño de un canal que se llama My Little Pony Español Latino. Llegó a tener 130,000 suscriptores, subían los episodios de My Little Pony, tuvo como 80 millones de visitas. Obviamente no moneticé nada de eso, porque no me pertenecía el contenido. Y pues era muy pequeño, no tenía edad como para... Pero el caso es que yo veía My Little Pony, ¿no? Entonces sé cómo es el fandom y todo eso. Mucha gente que le hizo un video sobre esto siempre quieren recalcar sobre, el brownie que mató a 8 personas, ¿no? Siempre hacen mucho énfasis en que le gustaba My Little Pony. Y lo ridículo de esto es que, tras investigar todo el caso, no hay casi nada de My Little Pony. Lo único que se habla es la nota que dejó al final el post de Facebook. Eso es todo, no hay nada más. Pero bueno, pues ya saben cómo es YouTube. Lo tengo que poner en el título, yo también. Yo supe de este caso cuando salió, en el 2021, porque yo estaba muy metido en la comunidad Brownie y todo eso. Y se hicieron muchas noticias en páginas como Pony Latino, que era de donde yo sacaba los episodios. Y ahí lo vi. En ese entonces yo tenía otro canal que también está ahí, se llama Rarita, exactamente igual. Y ahí subía videos de My Little Pony, como estos, pero de My Little Pony. Editados medio caca, pero el punto es que me tenté a hacer un video. En aquel momento dije, voy a hacer uno de estos. No tenía nada de experiencia, así que quizás hubiera sido una basura de video. Pero quién sabe, si hubiera hecho ese video, capaz ese canal sería este. Creo que este video duró mucho, no sé. Espero que les haya gustado, chicos, se vienen cositas. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y gracias a todos. Ya se pueden ir. Ya se pueden ir del video. Por favor, váyanse porque me pongo nervioso. Bye.